Shabbat Shalom a todos mis hermanos. Hoy vamos a ver la segunda parashá del libro de Vayikra, conocido como Levítico. Vamos a leer y a estudiar la parashá Tzav, que significa ordena. Vamos a continuar con el tema principal, que sigue siendo el mismo tema de la parashá pasada, relacionada con las órdenes específicas que se les da a los sacerdotes para el tema de los korbanot, de las ofrendas y de los sacrificios. La parashá pasada lo vimos en forma muy general y ahora vamos a ver en forma más específica alguna de las órdenes y trataremos de sacar algunas enseñanzas de ahí. Es un tema, como lo dijimos en la parashá pasada, es un tema muy complejo, es un tema muy profundo. Es un tema que aparentemente lo podemos ver sin mucho sentido para los momentos en los cuales ni hay sumos sacerdotes ni hay templo. Sin embargo, no perdamos de vista que la Torah es perfecta y cuando la Torah habla de determinadas órdenes como los sacrificios y que serán permanentemente, entonces sabemos que no hay nada obsoleto en ella. Estudiar los korbanot es poder entender el resto de la Torah. Así, en las distintas yeshivas, lo primero que se estudia es el libro de Vayikra para poder entender el resto de la Torah. Bueno, entonces arranquemos. Desde la sola palabra Tzav, que significa ordena, podemos ver algunas enseñanzas. La palabra Tzav tiene la misma raíz de Tzavet y la misma raíz de mitzvah. El mitzvah, que sabemos que es mandamiento, y de Tzavet, que quiere decir trabajo en equipo, sociedad, trabajo en grupo, armonía social. Entonces, esa es para que tengamos en cuenta y tratemos de unir con lo que sigue de la parashá. También la palabra Tzav tiene el mismo origen de la palabra tzavá, que significa unir, que significa ligar, adherirse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende con los korbanot? Precisamente unirnos al Eterno, ¿sí? Y es que cumpliendo mandamientos, ¿cierto? Y haciendo un trabajo en equipo, logremos acercarnos al Eterno. Entonces, con esta explicación desde el punto de vista gramatical, vamos a arrancar. El primer tema, el tema esencial y el cual me voy a centrar, es el tema de algunas órdenes específicas, de algunos korbanot, de algunas ofrendas que se presentaban en el Mishkan y que posteriormente se presentaron en el Beit HaMikdash, en el templo, ¿cierto? Por ejemplo, el tratamiento que se le debía dar a las cenizas del altar mayor y la orden específica de mantener encendida constantemente en el altar de los sacrificios una llama. Ese es el tema que voy a desarrollar en el resto de la parashá, pero voy a anunciar otros tres temas que tocan. También toca el tema de cómo se educa a los sacerdotes y con ellos al pueblo acerca de la pureza y la santidad. También hay otro tema que es la función primordial de los Kohanim, la estirpe de Aarón, como guías por medio de su servicio a los demás hermanos israelitas, de llevar la pureza y la santidad y la luz de la Torah, una palabra muy sonada en esta parashá, muy repetida, la luz, el fuego y la luz. Entonces, no las perdamos de vista. El último tema es la ceremonia en la cual fueron investidos los sacerdotes para sus funciones sacras en el Mishkan, ¿sí? Y el modo como se
cómo se procedió a la inauguración del mismo. Bueno, entonces arranquemos con el tema del fuego en el altar. El fuego en el altar. En los primeros versos se repite 3 veces que el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. Sin embargo, y ordena al sacerdote mantenerlo, además. Entonces, viene como una especie de contradicción de acuerdo a lo que dice el Talmud. Entendemos que el fuego del altar, del sacrificio, acuérdense que donde estaba, no es la menorá, no la confunda, no es el fuego del lugar santísimo, el lugar santo y el lugar santísimo, es el fuera del campamento, donde se hacían los sacrificios, donde no había techo, donde no estaba la carpa. Y según el Talmud relata, uno de los 10 milagros que ocurrieron en el templo es que el encendido de ese altar llegó directamente del cielo, del Eterno. El Eterno fue quien encendió el altar del sacrificio. O sea que, por un lado está diciendo, si le creemos al Talmud como yo le creo, que le está diciendo que a los sacerdotes que mantengan encendido el altar. Pero por otro lado, el Eterno ya lo había hecho. Entonces, ahí viene la idea. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa es que esté encendido y otra cosa que haya que mantenerlo. Es decir, el Eterno pide que nosotros hagamos algo, que el sumo sacerdote y los sacerdotes hagan algo, ¿cierto? Recordemos el dicho de nuestras abuelas: a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que poner nuestra parte. Recordemos temas en el Brit Hadashah como las bodas de Canaán, que se acabó el vino, ¿recuerdan? Y entonces necesitaban más vino para los invitados. ¿Y qué dijo Yeshua? Por favor, llenen los odres de agua. O sea que hubo que hacer algo. ¿Qué hubo que hacer? Llenar los odres de agua para que Él hiciera el resto del milagro. Pero nos pide que nosotros actuemos. Así hay innumerables ejemplos que nosotros vemos. La salida de Misraim con Moshe, cuando él empieza a pedirle al Eterno y dice: no, actúa, entra, ¿qué rezas? ¿Qué me pides? Actúe. La diferencia grande entre la cultura griega y la cultura romana en su relación con sus dioses es que en la cultura hebrea nosotros actuamos, como dice Shaul, no necesitamos oidores, lectores de la Torah, sino hacedores. ¿Por qué? Porque nosotros debemos actuar. Nosotros hacemos una parte y el Eterno hace otra, pero nosotros no podemos quedarnos callados, nosotros no podemos quedarnos quietos esperando el milagro. Nosotros debemos actuar. Y entonces vamos a encender el fuego, pero para que exista el fuego se necesitan 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que se necesitan para que haya fuego? Se necesita el calor, se necesita el oxígeno y se necesita un combustible o algo que se queme. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El oxígeno lo da el aire, ¿cierto? El calor lo da el Eterno. Saludo allá para Shaul y los que están conectados. El combustible lo daban los leños, ¿cierto? Ese es el combustible. El oxígeno estaba en el ambiente y el combustible los leños. Pero ¿qué es los leños? ¿Qué es un leño? Un leño es la vida y la muerte de un árbol. La vida y la muerte de un árbol. Pensemos esto con el Brit Hadashah y con la misma Torah. La Torah que dice, que una de las formas como lo leemos inclusive en los rezos de Shaharit, para referirnos a la Torah, es que la Torah es ¿qué? Un árbol de vida. Y Yeshua también en varios pasajes, ¿sí? En varios pasajes,
por ejemplo, en Lucas 23:31, en Juan 15:1, ¿sí? Se refiere a él mismo como el árbol, como el árbol. O sea, la vida y la muerte del árbol, que es el leño, también tiene mucho que ver con la vida y la muerte de Yeshua. Ese es el combustible que nosotros debemos llevar a el templo permanentemente, ¿cierto? Permanentemente, ¿cierto? O sea, la vida y la muerte de Yeshua. Entonces, debe estar constantemente encendido en el altar. Cada mañana deberían poner esos leños. Cada mañana deberemos poner de nuestra parte. ¿Qué deberemos poner? Nuestras oraciones, el estudio de la Torá, el estudio del árbol de vida. Nosotros tenemos que poner esa parte. El fuego tiene mucho que ver el fuego con la Kavaná, con el espíritu y el corazón con que nosotros hagamos nuestras alabanzas y nuestros rezos, ¿cierto? Ese calor, es esa fuerza, esa concentración, esa emuná que nosotros ponemos en nuestro rezo, ¿cierto? El aire, que es el oxígeno que también se necesita para la existencia del fuego, que está en el ambiente y lo podemos asimilar al Rúa. Es el Rúa, que es el aliento del Eterno, ¿cierto? Entonces, el espíritu de Adonai, ¿sí? Entonces, eso estamos claros en eso, ¿cierto? Segunda de Timoteo 1:6 dice, por el cual te recuerdo que avives el fuego de Elohim, ¿cierto? Cuando habla de anunciar las buenas nuevas en segunda de Timoteo 1:6. Entonces, ese fuego es el que nosotros no debemos acabar. Bueno, pero además de eso, hay una orden específica respecto a las cenizas. Es importante hablar un poquito de las cenizas. Está en Devarim 6 del 3 al 4, ¿cierto? Lo voy a leer para que lo tengamos y lo vamos a desarrollar. Devarim 6 del 3 al 4 dice, y el sacerdote vestirá su túnica de lino, y también los calzones de lino vestirá sobre su carne, y separará las cenizas a la que fue reducida, la ceniza a que fue reducido por el fuego del holocausto que estaba sobre el altar, y la pondrá junto al altar, y quitará sus ropas y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Es interesante. Se viste sus ropas especiales para hacer el sacrificio. Esas mismas ropas especiales, limpia. Mira que limpia, es un trabajo que aparentemente es de menor categoría, no era el de hacer el sacrificio. Imaginémonos un sumo sacerdote con un rastrillo o con una escoba recogiendo las cenizas, y era un trabajo sacro, importante, ¿cierto? Así como nos estamos dando cuenta ahorita en esta pandemia, que cuáles son los trabajos importantes. Es más importante el trabajo en este momento de una enfermera que de un youtuber o que de un futbolista que ganan millones y millones, ¿cierto? No hay un trabajo despreciable ni pequeño. El trabajo de limpiar las cenizas era un trabajo importantísimo que lo hacía nada menos ni nada más que en la jerarquía del pueblo de Israel, el segundo después de Moshe. Y el sumo sacerdote tenía que ir y limpiar las cenizas. Esto desde el punto de vista literal y desde el punto de vista apenas físico, pero vamos a ver muchas enseñanzas respecto a eso, ¿sí? El servicio del Eterno es completo y es un proceso que va hasta el final, ¿cierto? Nosotros vamos a fallar, desafortunadamente, y estamos claros en eso, de que nuestra Yetzer Hará nos va a llevar a equivocarnos, y muy seguramente vamos a
cometer pecados y vamos a cometer errores, ¿cierto? Pero también podemos hacer esos sacrificios que no es más ni nada menos que el arrepentimiento, la techubá sincera, que nos puede devolver y retornar al Eterno, a esa chispa divina que tenemos en nuestro corazón. Entonces, vamos y hacemos el proceso, hacemos y llevamos el sacrificio. El sumo sacerdote nos ayuda. ¿Quién es el sumo sacerdote en este momento? Yeshua HaMashiach, que Él es el intermediario. No ya necesitamos el templo porque tenemos a Yeshua y Él es el intermediario y hace ese proceso del sacrificio y nos ayuda a hacer la Teshuvah. Y nosotros debemos recoger esa basura. ¿Cuál es esa basura? Nosotros no podemos pegarnos de esos. Hay un dicho popular que dice: donde hubo fuego, cenizas quedan. Sí, es verdad. Yo no me puedo quedar con las cenizas del pecado dentro de mí. Yo las tengo que sacar de mí. Mira que el Eterno dice ahí: limpie el altar, saque las cenizas y sáquelas del templo a un lugar puro donde yo te señalaré. Fuera de nosotros. Así debemos nosotros sacar nuestras cenizas. Nosotros podemos, nuestra historia de nuestras vidas, nosotros podemos recordar las cosas que vivimos. Nosotros podemos mejorar las cosas que tenemos, ¿sí? Pero nosotros debemos botar a la basura y sacar de nuestras vidas todo rescoldo, toda basura que dejamos. No la podemos dejar en nuestra vida porque va a ocupar un espacio en nuestra vida, y eso no, debemos botarla, dejarlo fuera de nuestras vidas, ¿cierto? Bueno, ¿qué más podemos decir? Ahora, en un sentido sentimos que todo lo que pasó mal, todo lo que fue nuestro pecado, lo que no sirve, ¿sí? Lo que atenta contra la Torá, por lo cual nosotros transgredimos la orden de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Debemos botarlo. Recordemos a un filósofo griego, no es exactamente de la Torá, Heráclito de Efeso. Él decía, él es el filósofo del devenir, y decía: ninguna persona se baña 2 veces en el mismo río, ¿sí? Porque cuando se bañó ya el río ya no es el mismo, ya ha corrido. Nosotros cada instante somos un ser distinto, porque cada segundo dejamos de ser una persona para convertirnos en otra. Nosotros debemos cambiar. Entonces, si estamos cambiando, no guardemos esas basuras. Que el río que purifica, que es la Torá, el arrepentimiento y la vida de nuestro Mashiach, nos limpie y nos libere de toda esa basura y nosotros no volvamos a ella. Ahora recordemos que esa basura nos lo reprocha porque, como lo vimos también en la parashá pasada, nosotros una vez que cometemos un error, inmediatamente conseguimos un acusador, y ese acusador nos va a señalar constantemente el error que nosotros cometimos, ¿cierto? Y nosotros mismos desafortunadamente nos castigamos continuamente con los recuerdos de lo que hicimos mal. Esto es un llamado para que echemos eso a la basura. No nos recordemos de lo que hicimos mal. No, solamente recordémoslo para no volverlo a hacer, pero tratemos de quitar eso de nuestras vidas. ¿Listo? Bueno. Eternamente y constantemente debemos tener el fuego en el altar, ¿sí? Cada mañana podemos poner las leñas. ¿Con qué? Con alabanzas, con oración, con estudio de las Escrituras, ¿sí? Si creemos que nuestro fuego se está acabando, ¿cierto? Entonces debemos esforzarnos por mantenerlo. Saludos, mi querido Gustavo. Bueno, sí, sobremanera. Como ya lo vimos, no se le olvide que el oxígeno es
el Rúa, el calor nuestra Kavaná, ¿cierto? Y los leños que vamos a poner es la vida y muerte de Yeshua Mashiach, ¿cierto? Sí. Bueno, sigamos. Mantener encendido el fuego. Así como las llamas del altar quemaban el animal y el humo se elevaba, ¿cierto? Como un aroma agradable al Eterno, con fragancia agradable hacia las alturas, nosotros también debemos tener encendido nuestro fuego interno, ¿sí? Porque eso va a ser además una luz para nosotros. Hay una concordancia muy clara entre las llamas y la luz. Y nosotros también estamos llamados a ser luz a las naciones, ¿cierto? Y nosotros estamos encargados, porque ese es uno de los mandamientos, estudiar Torah y enseñar Torah. O sea, hay un mandamiento que de pronto es un poquito mal entendido en algunos campamentos, pero sí nosotros debemos de llevar la Torah a los demás, porque ese es un mandato del Eterno. Entonces, por eso es la asimilación del fuego y la luz. Jeremías 23, 29, yo tengo algunas citas que nos recalcan este hecho del fuego y de la luz. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice Adonai. Entonces el fuego que está representado aquí en Jeremías es la palabra del Eterno, que no es nada menos que la Torah, y el martillo son las mitzvot con las cuales vamos a destruir la roca. Aquí la roca que habla no es Mashiach, ¿no? Estamos hablando de algo material, de nuestra inclinación al mal, de nuestro mundo eminentemente materialista. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es la antorcha. ¿Qué es la antorcha? La llama. ¿Qué es la antorcha? Es la llama y a su vez es la luz, ¿no? La antorcha. Y la Torah es luz. Y las reprensiones y la disciplina son el camino de la vida, dice Proverbios 6:23, ¿cierto? Vuelve y hace la asimilación de la Torah como fuego, como luz, ¿sí? Y los preceptos son el martillo, son la acción, es el soporte que da la vida, que es hacer y cumplir el mandamiento. Y la flama interna nos vincula la existencia con la vida y nos une al Eterno en la vida eterna. El Salmo 56:14 también lo voy a citar en este momento, y dice: porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Elohim en luz, en la luz de la vida. ¿Quién nos libra de la muerte? Adonai, el Eterno, a través de las herramientas puestas a su alcance, ¿cierto? Que es la luz de la Torah y de los preceptos. El Salmo 36:10 vuelve y lo ratifica: ciertamente contigo el Eterno está, y el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Oigan bien, dice con lo que dice el salmista: en tu luz veremos la luz. ¿En la luz de quién? Del Eterno. Veremos la luz, o sea, lo veremos a Él. A Él es la forma de unirnos a Él, ¿cierto? Entonces, ojo, ¿de qué otra manera podemos preservar las llamas y de la santidad, sino apagando también nuestros impulsos hacia lo negativo, hacia lo oscuro? Entonces es un llamamiento también, hablando de luz y de fuego, a dejar todo lo negativo y a todo lo que nos enfría, ¿cierto? Lo contrario del calor que produce la llama es algo que nos aleja y que nos enfría de la Torah. Entonces, por ejemplo, en estos días de reposo obligatorio, ¿sí? Podemos aprovechar el tiempo para no dejar apagar esa antorcha, esa llama, ese fuego, y buscar la luz. ¿Listo? Miqueas 6:8 dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere el Eterno de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia
y caminar humildemente con tu Elohim, ¿cierto? Ojo, qué interesante eso. Unámoslo con Jeremias y ahorita le echamos un cuentico. Jeremías 8 del 23 y 24 dice: así ha dicho Adonai, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico por sus riquezas, más bien alábense en esto el que se alabe, en entenderme, en conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas me agradan, dice Adonai. Es muy claro el Eterno, es el que el Eterno pretende. Aquí, como en la paracha pasada, vemos muchos pasajes donde los sacrificios, realmente el fondo del sacrificio es la teshuvá y el actuar conforme a la Torah. No es tanto como el que reza y peca empata, sino es todo lo contrario. Entonces, ahí Manuel también está conectado, un abrazo para Manuel. Cuando yo hablo de mí, ¿qué digo? Yo soy contador, yo soy ingeniero, yo soy especializado, yo estudio, yo hago tal cosa, yo tengo una oficina, yo hago. Eso es lo que realmente pide el Eterno, que sea la esencia de nosotros. Qué rico que la esencia de nosotros es decir: yo, ¿quién es usted? ¿Quién es Sadoc Ben Efraim? Un hombre que está buscando al Eterno y que está tratando de conocer los caminos del Eterno. Porque eso es lo que dice Jeremías, que es importante dentro de nuestras vidas, ¿cierto? No son los golpes de pecho, ni la fe ciega, ni los mandamientos sin entendimiento, ni el sacrificio, ni el remordimiento, ni siquiera la sedacá, la que nos va a buscar esa comunión con el Eterno, ¿cierto? Por eso hoy abruptamente, cuando se está hablando del mandamiento, habla de restituir. ¿Por qué? Porque es que no podemos hablar de un correcto arrepentimiento, de una techubá completa, si no hacemos restitución. Si no hacemos ¿qué? Lo que dice Jeremías y lo que decía la cita anterior, Jeremías, ¿cuál era la que acabé de citar? Bueno, era la justicia, ¿no? La justicia, ¿dónde está? Que ya en el video. Bueno, Jeremías. Era la justicia, que es lo que el Eterno pide, la justicia, ¿cierto? Sí. Entonces, ojo con eso, mis queridos amigos. Vemos un cuentico que habla sobre un poquito del fuego. En alguna ocasión, un rabino llegó a un Beit Midrash que lógicamente que no era Beit Midrash HaChadikim, no era nuestra congregación, nuestra amada congregación, sino que el rabino fue y se presentó ante una congregación porque estaba invitado, y de pronto el rabino dijo: pero no puedo andar, no puedo entrar. Y le dice la persona que estaba oficiando, el Morel, y dice: pero ¿cómo no vas a poder andar? Entra, hay espacio suficiente. Y yo: no hay espacio, no hay espacio. Y entonces todos se quedaron mirando, pensando a ver cuál era la enseñanza que el rabino les iba a dar. ¿Cómo así que no hay espacio? ¿Acaso el salón no es suficiente? ¿No hay sillas suficientes para que él se siente? Y entonces él explicó, es que este salón está lleno de oraciones y de enseñanzas, desde el piso hasta el techo, de pared a pared, y no hay por dónde entrar, porque las enseñanzas y las oraciones que ustedes dan no dejan espacio. Entonces le preguntaron: no entendemos el mensaje es claro. Si no hay kavaná, si no hay fuego en sus corazones, esas oraciones no se elevan y ocupan espacio acá y no sirven para nada. Entonces, esa es que nuestro rezo y las enseñanzas que salgan de nuestros labios, pero que no se queden en el piso, que no caigan como plomo y se queden aquí nomás, sino que se eleven al Eterno.
porque eso es lo que el Eterno pretende. Bueno, vamos a dar dos enseñanzas más. Una, el tema de no abochornar, es un tema muy interesante, ¿cierto? Este tema tiene que ver y está tratado sutilmente en la Parashá, en el tema del sacrificio Hatat. El sacrificio Hatat, recordemos cuál es el sacrificio Hatat, es el sacrificio por el pecado, o sea, la persona que cometió un pecado hacia ese sacrificio, ¿cierto? Pero ese sacrificio también se hacía en el mismo sitio que se hace el sacrificio Olam, que era el sacrificio de ascensión, el holocausto quemado completamente, ¿sí? Que se hacían por muchas cosas para alabar al Eterno. Entonces, el mismo sitio, y ahí habían otras ofrendas menores que se hacían también en este mismo sitio, es decir, que una persona que iba a hacer el sacrificio Hatat, no necesariamente, pues, se estaba exponiendo a que la gente lo juzgara y lo mirara como el pecador, ¿sí? Que la Torá es sabia en ese sentido. Si la persona, si vemos, supongamos que el Hatat fuera en un sitio específico del templo que se quemara, y la persona fuera que inclusive hacía Hatat, acuérdense que también hacía Hatat los príncipes y los sacerdotes. Entonces, si llegara el príncipe, el sacerdote o cualquier persona del pueblo a hacer Hatat, iba a ser señalado por los demás como pecador. Iba a haber sobre él un estigma y él mismo iba a tratar de no ponerse en evidencia para seguir haciéndolo. Entonces, el Eterno evita eso, haciendo que el sacrificio Hatat se haga en el mismo sitio que se hacen otro tipo de sacrificios, ¿cierto? Como se hacía el Corbán Olá, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, recordemos que para el Eterno es muy importante que nosotros cumplamos con el mandamiento de no abochornar a las personas. La Torá y las enseñanzas de nuestros sabios nos dicen que abochornar a una persona, humillarla, maltratarla en público es equivalente a asesinarla, ¿sí? Porque la persona se pone sonrojada y luego pálida, que son las mismas características que una persona antes de morir tiene. Primero se pone colorada y luego pálida. ¿Y cuántas veces el asesino que con un puñal apuñala a una persona y la mata, ¿sí? Con una sola puñalada, si la puñalada es certera y le da en el corazón o en un pulmón o en un órgano importante, la va a matar? Pero nosotros, ¿cuántas veces podemos asesinar una persona con nuestros labios? Entonces es una reflexión. No abochornemos, no regañemos en público a las personas, no lo hagamos sentir mal, no lo recriminemos ni en público ni lo hagamos martirizar, señalándolo, porque nosotros estamos cometiendo un error más grande si lo hacemos que el mismo error que está cometiendo la persona que pecó, que cometió el error, ¿cierto? El Talmud dice: cualquiera que insulta a su prójimo en público no tiene un lugar en el mundo venidero. Bueno, resulta que vamos a echar un cuentico, otro cuentico, ¿cierto? En alguna ocasión, un rabino invitó a su casa a un comensal a la apertura de Shabbat, y era puso su mantel blanco hermoso y empezó a servir el vino, y de pronto el invitado, en un accidente, cogió y empujó la copa y se regó sobre el mantel. Este señor se angustió en una forma terrible. Era invitado, en la mesa estaba finamente ordenada y el mantel blanco puro de Shabbat estaba sobre la mesa, y él regó su copa de vino. El rabino, dueño de casa, anfitrión, se dio cuenta del suceso y se paró, y en forma disimulada tomó también la copa de él y también la regó sobre el mantel.
Lo hizo deliberadamente, pero sin que las demás se dieran cuenta, única y exclusivamente para mitigar la vergüenza que estaba sintiendo la otra persona. Entonces, lo hizo un rabino y lo hacemos nosotros, pero nosotros somos muy duros en juzgar a las personas, somos muy duros en señalarle y en recriminarle sus pecados y sus cosas para hacerlos sentir más mal que una cucaracha. Ojalá pudiera esa persona que lo ve haciendo algo indebido, esgrimírselo y contárselo a todo el mundo, ojalá, ¿sí? Para que lo odien, para que lo señalen, para que lo maltraten o para que en la cabeza de ellos exista una mala imagen de la persona. Esto el Eterno lo prohíbe y nuestros rabinos lo enseñan. Entonces, voy a dejar por ahí las enseñanzas de hoy, no sin antes advertirle este Shabbat, que es considerado como, por la tradición, como un Shabbat Gadol, por estar previo a presa. Pues nosotros, yo me aparto un poquito de verlo así, porque los Shabbatón, los Shabbat grandes, son los 7 descritos en Levítico 23 y no hay otros. Sin embargo, pues nuestros rabinos lo ven como un Shabbat grande. Aprovechemos este Shabbat grande para hacer algunas cosas. Por alejarnos un poquito de las malas noticias, las estadísticas del coronavirus, yo le pido el favor a las personas de que en el Shabbat no nos atormentemos con esto, no nos atormentemos con la angustia que vive todo el mundo. Vamos más bien a orar por los enfermos, a pedir protección y misericordia del Eterno para nosotros, para nuestros hogares, para nuestros hermanos y para los amados hermanos de esta congregación. Y tratemos de estar tranquilos, de tener paz, porque esa es la bendición más grande que el Eterno nos da, que el Shabbat sea de bendición y de paz. Alejémonos de esa angustia que están dando las noticias en este momento. Shabbat Shalom para todos mis hermanos. Shabbat Shalom.